Leemos Mateo 11, a partir del versículo 2, y bueno, así dice, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no hace tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hasta ahí la lectura, amado, te damos gracias. Ayúdanos a estar en ti y tú estés en nosotros y sea este así un momento tuyo de recreo para nosotros, amado, que como dice tu palabra, Señor, que tu casa, que tu iglesia sea también hoy un lugar de recreo para las naciones, para Uruguay y también a la distancia, Señor, en la aflicción, Señora, agudizada estos días, gracias que hay en ti recreo para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tome el asiento. Y bueno, como decíamos, estamos en un día súper caluroso, aunque bueno, gracias al Señor que mandó nubes, ¿no? Mandó un nublado y bueno, sobre todo que nos mande la nube del Espíritu Santo. Pero esto por el Espíritu Santo también nos hace acordar que cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel, el incandescente desierto, justamente para que no diera de lleno el fuego del sol sobre ellos, Dios ponía una nube. Así que capaz que este nublado más fresquito es la misma nube del Espíritu Santo que estábamos pidiendo, ¿no? Para que llegáramos un poquito más frescos. Y bueno, felicísimo de que Dios tiene para nosotros siempre sus refrigerios, ¿no? Para nosotros, que ¿quiénes somos? Somos lo que somos, ni más ni menos, pero somos de lo que generalmente nos damos menos a nosotros de lo que Él dio por nosotros, ¿no? En un sentido de criterio y de quiénes somos en Cristo, ¿no? Muchas veces pensamos que no somos tan importantes como en verdad lo somos. Porque cuando vemos a quien nos está mostrando esta escritura, no a cualquiera, sino a Juan el Bautista, Dios quiere que nos veamos en él. Capaz que Juan el Bautista se veía a sí mismo como se menciona ahí en un momento, a modo de ejemplo, ahí en el versículo 7, como recién lo leíamos y lo veía, ¿no? Capaz que él se veía, como dice ahí, que saliste a ver en el desierto, hablando de Juan el Bautista, decía Jesús, una caña sacudida por el viento. Bueno, así nos sentimos muchas veces, ¿no? Tan flacos y tan débiles y quebradizos como una caña. Pero no solamente eso, en un desierto, pero no solamente, tampoco solo eso, sino bajo viento recio. Y capaz que no siempre bajo el viento recio del Espíritu Santo, sino del fuerte viento de las pruebas. Así que no nos tiene que sorprender el fuego de la prueba que nos toque vivir, porque si a Juan el Bautista le tocó, es porque a nosotros también. Pero también lo que le tocó a él en esa instancia ardua y dura, pero no para siempre,
porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, dice el dicho, ¿no? Pero también tu prueba no es para siempre, pero sabe que esa prueba le vino a otros muchos antiguos, no solamente a Juan el Bautista, y el Dios de esos antiguos es nuestro Dios. Y las circunstancias de esos antiguos capaz que eran mejores que las nuestras hoy. Así que si hoy vivimos tiempos tan empeorados como los que vivimos, no nos tiene que sorprender nada, pero sí tenemos que acudir al todo de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios tiene para decirnos. Sí, tal cual como lo primero que se dice de Juan el Bautista en el versículo 2, una noticia, ¿no? Una noticia no alegre. Juan dice ahí, en la cárcel. ¿Cómo que Juan, el Bautista, impedido, privado de libertad y de libertades, ¿no? Y nosotros siendo tan amados y escogidos a veces no nos vemos así, como limitados de lo que quisiéramos hacer, obtener o alcanzar. A veces nos vemos justamente como en la cárcel. Y muchas veces se conjetura con esto, ¿no? Cuando a alguien se le ve mal, cuando a alguien se le ve en la cárcel espiritual, circunstancial o de los problemas en sí, muchas veces se acopia sobre esa persona piedras, ¿no? Como que la época de que apedreaban a la gente volviera y se le tira piedra a gente que está así, seguro que está en pecado. Bueno, Juan el Bautista estaba en la cárcel, pero no estaba en la cárcel porque estuviera en pecado. No siempre, ¿no? Sí, aquello puede ser también, pero no siempre. Las cárceles, las situaciones limitadas, de limitaciones, de estar en momentos de la vida no deseados, donde quizás la violencia, el desamor y la maldad de otros que se levanta tan fuerte como se levantó en los días de Juan el Bautista, parece que imperan y de alguna manera como que triunfan la situación, las circunstancias. Y los buenos, entre comillas, que no somos ninguno, ¿no? Solamente Dios es bueno, pero bueno, vamos queriendo imitarlo a Él. Por lo menos podemos decir los justos, como Dios nos llama que somos justos, justificados en Cristo Jesús. A veces están, no como deberían estar, sino en cárceles. Están así, atados, ligados, como encadenados. Y muchas veces no sabiéndolo, pero si no lo sabías, sabelo hoy, entendiendo esto, algo que Juan el Bautista, sin lugar a dudas, parece que lo perdió de vista en ese momento, es que esa cárcel para él era necesaria. Porque justamente en el Evangelio de San Juan, no lo vamos a buscar, pero yo te lo cito desde acá, en el capítulo 3, en el versículo 30, el propio Juan el Bautista dijo, es necesario que yo vaya a la cárcel, como que hubiera dicho cuando dijo, es necesario que yo mengüe para que crezca Cristo. ¿Qué le estaba pasando acá a Juan el Bautista? Él estaba menguando. Esa situación de menguar es necesaria para poder luego también crecer. Si no pasamos por las cárceles, por las prisiones necesarias, no vamos a menguar nosotros, nuestra humanidad, y no va a crecer en nosotros la divinidad que es Cristo Jesús. Así que puedes levantar tu mano y decirle, Señor, gracias por mis cárceles. Estás quedando loco, pero de bendita locura, ¿no? Como nosotros. Dando gracias en todo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sabiendo que esto así, y esto era necesario. Así que cuando la pasás mal, es para eso, es para que mengues. Y para que crezca Cristo en vos. Para que crezca tu búsqueda de Dios. Para que crezca tu buscar mucho y acentuar mucho esto de ir hacia adentro y no solo puertas hacia adentro, yo diría brazos hacia adentro, porque el abrazo de Dios te quiere abrazar. Y en definitiva eso es lo que estaba pasando con Juan el Bautista, porque tenía que un poco desaparecer Juan el Bautista de la escena y aparecer Jesús. No podía opacar Juan el Bautista la gloria de Jesús. O sea, nosotros tenemos que ser personas que le demos todo el lugar a la gloria de Dios y que jamás seamos personas que opaquemos la gloria de Dios, sino que por eso una vez más levanta tu mano y decirle gracias Señor por las pruebas, ¿no? Pero le damos gracias a Dios que bueno, en esas pruebas no estás solo, no estamos solos. Porque en la mala en la cual estaba Juan el Bautista, él tenía otros discípulos con él. Tales discípulos que
que habrían de cumplir aún los mandados de Juan el Bautista, como en el caso que leemos en el versículo 2, que habrían de ser enviados a Jesús mismo. Gracias a Dios que tenés condiscípulos con vos, hermanos en Cristo, que le podés pedir el mandado, el mismo mandado de Juan el Bautista, de decirle, podés ir por mí y ir en mi representación y en mi nombre ante Jesús y pedir por mí. ¿Cuántas veces no hemos pedido a alguien más que ore por nosotros? Así que él, Juan el Bautista, no estaba solo. ¿Cuánto dice? Yo tampoco. ¿Cuánto dice? Yo tengo una iglesia que me acompaña. Yo tengo una iglesia que me ama. Y de hecho, esta gente debería amar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaban en la mala y no lo habían abandonado. Porque amigos en la buena se te llena por todos lados. No hay que irlos a buscar, vienen solos. Pero cuando estás en la mala, ahí se ven los de verdad. Mirá que tenés al lado y mirá a uno que es de verdad, de los verdaderos, de los fieles, ¿no? Y bueno, y en esa instancia el fortificado, el siempre valeroso, el siempre fuerte y valiente Juan el Bautista, que ya lo habíamos visto en otro caso, en otra prédica, que era un hombre de desierto, pero del desierto de Judea. ¿Se acuerdan cuando Dios nos hablaba que nosotros somos gente que también pasamos por desiertos, pero no por cualquier desierto, sino los desiertos de Dios? Desierto de Judea. Un hombre realmente muy útil, diríamos, en los momentos de adversidad, pero de repente, y capaz que por la suma de eso anterior, pero ahora sumado a lo seguido, a esta cárcel, este periodo de cárcel que él habría de estar sufriendo ahora, vemos a un Juan el Bautista un poco como que desarmándose, ¿no? Es que somos humanos. Es que Juan el Bautista no era de roble, no era de madera pura del Líbano, de los cedros de Dios. En sí, en proyecto somos muchas cosas, podemos decir de nosotros en fe. Pero tocate, sos carne y hueso. Y Dios no se olvida que somos carne y hueso. Entonces este hombre, con la sumatoria de lo anterior y esto que ahora se le acopia y se le instala ahí, un momento de cárcel, un momento de sitio, diríamos, de aislamiento, de soledad, de oscuridad, de rejas, de puertas cerradas. ¿Alguna vez te tocó vivir un momento de puertas cerradas que no la podés abrir como de ninguna manera, ¿no? Querés forzar la cerradura, la pechás, pero no, ahí está la puerta siempre cerrada. En momentos así, la humanidad aflora, la humanidad se quiebra. La humanidad de alguna forma se hace sentir, se hace notar. Pero es bueno ver lo que siguió, ¿no? Tras esto, cuando nos cuenta el versículo 3, justamente eso, que en Juan el Bautista empezó a aflorar la humanidad, y cuando es así, ¿qué es lo que afloran? Preguntas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Juan el Bautista fue con preguntas, ¿no? ¿Y por qué a mí, Dios? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué ya no termina ya? ¿Y por qué esta situación, ¿no? En estos días estamos orando. Y oremos mucho por el pastor Miguel Núñez. Hemos pedido oración al grupo de intercesores. Está gravísimo, ¿no? Y el sábado que estuvimos de casamiento, estuvimos ahí en reunión con los que estaban invitados, y entre ellos estaba una de sus hijas, que es colaboradora de los jóvenes, que bueno, saben que los congregamos los sábados allí en la iglesia de buceo. Y bueno, y ella estaba ahí bien feliz dentro de todo, y sin imaginarse, sábado, que el lunes siguiente su padre habría de tener un derramamiento, ¿no? Habría de tener una hemorragia en el cerebro. Terrible, ¿no? Cómo está esa situación. Y por supuesto que eso quiebra la humanidad cualquiera, ¿no? Yo en estos días le decía a mi señora, ¿y cómo está Olga? ¿Cómo está María? Y cómo puede estar. Y realmente hay muchas situaciones extremas que nos llevan justamente a preguntas, ¿no? Y el mismo Juan el Bautista, si trajo preguntas es porque le aparecieron las dudas, ¿no? Cuando está el problema, aparecen las preguntas porque aparecen las dudas. Y esas preguntas que no tendríamos que hacernos, ¿no? Qué absurda pregunta, ¿no? La que termina formulando en verdad Juan el Bautista. ¿Eres tú el que habría de venir o esperamos a otro, ¿no? Qué preguntas tontas que hacemos cuando estamos mal, ¿no? Sí, esas cosas que no tendríamos que preguntarnos, esa idiomática que teníamos que erradicar en nosotros, que Juan el Bautista no pudo con eso. De hecho lo manifestó, esas interrogantes, esas dudas, ¿estaré en lo correcto? ¿La cosa será así como yo la entendí hasta ahora?
¿O hay algo que entendí mal? ¿Estaré en la iglesia correcta? ¿No? Esas dudas que entran, ¿no? Cuando vienen las pruebas, porque la gente dice, si esta iglesia es de Dios para mí, todo me va a andar bárbaro. Y cuando deja de andarle bárbaro, porque es necesario que nuestra fe sea probada y que pasemos por diferentes aflicciones y diferentes pruebas, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Será que el pastor está tan ungido como él dice? Yo no digo que esté ungido, ¿no? Pero esas dudas que no tendrían que existir jamás. Estás hablando, mejor dicho, te está hablando un pastor que en verdad desde el momento que yo llegué a Estados Unidos no conocí otra iglesia que en la que estoy. Y te estoy hablando del 86. Hace un rato, ¿no? Que estamos ahí firmes y fieles y se habrá pasado agua bajo ese puente. Pero la realidad que muchas veces, como Juan el Bautista, también las interrogantes humanas afloran. Y eso está bueno si las dirigimos hacia el Señor. Que no andemos preguntando de lado de costado no sé a quién o a qué, o nosotros mismos para darnos respuestas que no tenemos que darnos, sino que vayamos con nuestras preguntas a quien tenemos que ir. Con nuestras dudas, con nuestras inconsistencias, con nuestras situaciones que no deberían existir jamás, vayamos siempre a Jesús por más maltrechos que nos sientamos y estemos de verdad, porque Él no echa fuera a nadie de los que vayamos a Él. Juan el Bautista fue con tal bochorno, ¿no? De ir, mandarle 2 discípulos, o sea, contaminando a 2 de sus discípulos, con la pregunta, ¿no? Diciéndole, vayan a Jesús y pregúntenle, ¿eres tú el Hijo de Dios, el que habría de venir, o esperamos a otro? Y este bochorno podría, ¿no?, haber airado a un Dios que no se pone airado. Es un Dios que es compasivo y se mueve a misericordia. Y lejos de guardar silencio y poner distancia a Jesús cuando le viene esa pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? ¿Y quién lo preguntaba? Juan el Bautista. Entonces Jesús inmediatamente habló. Para momentos claves, para momentos calamitosos, para momentos de encierros, de prisiones, de cárceles, donde quizás otros nos ponen, ¿no? Como le pasó a Juan el Bautista, él fue puesto por terceros y la violencia de otros pone en situaciones a algunos de vida, de marginación, de descreimiento y de títulos que no tendrían que llevar, etiquetas que no tendrían que llevar. Y ahí estaba como un prisionero, un encarcelado, quien no era para ese lugar. Y entonces Jesús, como veníamos diciendo, versículo 4, sí le habla, sí le responde y les dice, háganle saber a Juan. ¿Qué es lo que se pierde en esos momentos donde se pierde, además de todo, la brújula, la orientación absoluta de todo? ¿Sí? Lo que se pierde es el entendimiento, el saber las cosas como las sabíamos antes, como tendríamos que seguirlas sabiendo aún en los momentos de aturdimiento, ¿no? Porque vaya que Juan el Bautista sabía quién era Jesús y que Jesús era aquel que habrían de él también esperar, porque él lo sabía. Y lo sabía por testimonio personal mismo de Dios para con él. Si nosotros sabemos quién es Jesús, es porque Dios mismo nos lo reveló. Bienaventurado Pedro, le dijo en ese otro caso, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Bueno, Juan el Bautista tenía la confirmación de Dios de quién era Jesucristo, también igual que vos y yo. Porque fue a Juan el Bautista que se le dijo, palabras más, palabras menos, se le dijo, bueno, sobre quien veas que descienda el Espíritu Santo y sobre quien permanezca, ese es. Y Juan el Bautista, en las aguas del Jordán, cuando bautiza a Jesús, ¿qué es lo que vio? Descender el Espíritu Santo. Descendió, pero no solo descendió, como desciende sobre muchos de nosotros, permaneció sobre Jesucristo. ¿Sí? Y por eso, ahí a partir de ese momento, él se empezó a hacer un lado para que él menguara y Jesús creciera. Pero se olvidó de los tratos, se olvidó de lo que Dios le habló, se olvidó de lo que Dios le había revelado. Claro, el aturdimiento de la prueba, ¿no? Y entonces
el Señor no tuvo reparo, no tuvo problema en, bueno, vamos a darle un repasito a Juan el Bautista. Vamos a ayudarlo, vamos a hacer una ayuda a memoria. Sí, y entonces que háganle saber que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, como diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí. Les recordó. ¿No te pasó eso que vos estás en ese aturdimiento y te acordás de esa palabra? Y ese trato de Dios es como así un relojito de Dios, ¿no? Esto no puede ser otro que el Espíritu Santo, decimos. Y ahí Dios tratando con nosotros. Pero justamente lo que falla, lo que falta, en momentos así, es el saber. Que Dios nos dé sabiduría para esos momentos de aturdimiento. Háganle saber. Sabiduría, pero de lo alto. Porque hay sabiduría de la tierra, terrenal, dice la Biblia, humana y diabólica. Impresionante, ¿no? Lo que se nos dice, lo que nos puede de alguna forma también afectar a nosotros, una sabiduría, un saber cosas, pero de forma contaminada y deformada. Y hay cosas que mejor no hay que saberlas. Hay pensamientos que hay mejor no tenerlos. Razonamientos que hay que erradicarlos. Lo que él tenía que, Juan el Bautista, saber era conforme la sabiduría que da Dios. Lo que él había perdido, y bueno, no importa, lo perdiste, Juan, bueno, ahí va de vuelta, le manda el telegrama. Le dice a los discípulos, vayan y díganle esto, para que él entonces recuerde lo que él había recibido de Dios. Y se vuelva a afirmar sobre sus pies en momentos de prisión, en momentos de aislamiento, en momentos de violencia, en momentos injustos, en momentos que no tendría que él estar donde estaba, pero estaba ahí porque tenía que estar ahí, porque le convenía estar ahí, porque le convenía la causa estar ahí. ¿Sí? Le conviene la causa de Dios muchas veces que vos y yo pasemos por pruebas, pero acordate, no va a ser para siempre. Ahora sí, eso sí, igualmente, como que Dios le levanta así el dedo también a Juan el Bautista y le dice así en el versículo 6, pero dice, y bienaventurado el que no hace tropiezo en mí. Juan el Bautista caminó en el filo. Podría haber tropezado en quién era Jesús. En momentos así extremos, cuídate de los extremos justamente. Porque el diablo viene a quererte hacer dudar lo más importante que jamás podés dudar. ¿Quién es Jesús? ¿Eres tú el que habría de venir? Jamás dudemos de Dios, jamás dudemos de Jesús. Podemos dudar de nosotros mismos, del vecino, del frente, del de atrás, pero no se trata de dar lugar jamás a la duda, porque sabemos la duda de dónde viene, ¿no? No viene de Dios. Y mucho cuidado, ¿no? Él estuvo en ese filo, muy cerca, ¿por qué no decirlo? Por algo el Señor le larga esto, de perderse. Porque si bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí, dijo Jesús, es como darle vuelta a esto, maldito el que encuentra tropiezo en Jesús. Es que justamente la palabra habla que Jesús es piedra fundamental, piedra de ángulo, piedra que hace tropezar a algunos, y el que tropezare se desmenuzará, dice. El que tropiece en Cristo se hace 1000 pedazos. Así como lo escuchas, se va a desmenuzar. Pero bueno, vos y yo tenemos que mantenernos fiel y firmes en nuestra fe. ¿Gritamos amén? Entonces, bueno, los despide ahí a los discípulos de Juan el Bautista y los manda, ¿no? Para ir con ánimo, con confirmación, con buena palabra, pero Jesús no solo le habló en respuesta a Juan el Bautista, sino que testifica ahora a partir de este momento, el mismo Jesús testifica ahí a partir del versículo 7 de quién, escucha bien, sigue siendo Juan el Bautista, a pesar de que era un momento calamitoso, un momento de dudas, de debilidad, de limitaciones, de abandono, de violencia, de injusticia, de un fruto que uno dice, ¿acaso esta mi vida así le da gloria a Dios? Donde uno dice, y su humanidad fue trastocada al punto como ya lo vimos. Igualmente, aquel que llama las cosas que no son como que fueran, porque en este momento ya dijimos, Juan el Bautista no estaba de la mejor manera, igualmente, aquel que se proyecta no solamente en lo presente de cada uno, sino en verdad, en quienes en verdad somos en él,
no solo en el ahora, sino que lo seremos luego, después de este ahora y por toda la eternidad, el Señor Jesús, sabiendo que esta es una situación solo pasajera para Juan el Bautista, habla como habla Juan el Bautista y empieza ahí a testificar delante de la gente, Jesús, de quién era Juan el Bautista, y más que nada diríamos que la expresión podría estar ahí a partir del versículo 9, donde Jesús empieza a decir quién era Juan el Bautista, el que estaba, como ya te dije, con todas las de mal, y para peor parece en este momento, donde estaba en la cárcel, pero Jesús dice, ¿quién es Juan el Bautista aún en esas tan malas? Un profeta. ¿Perdió una sola letra de su llamamiento, de su ministerio? Absolutamente no. No solo que no, sino que dice, y más que un profeta. Como que lo califica más arriba y más alto. Además dice, este es quien ha cumplido la palabra. Cuando dice, este es de quien está escrito, aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, etcétera, etcétera. Este es alguien que cumplió la palabra. Alguien fiel a la palabra. Y que alguien que sea fiel a la palabra le puede ir tan mal, le puede ir mal, momentáneamente. Pero ese momentáneamente no le ponga fecha tuya ni mía, porque nuestros momentos son breves. Pero para Dios 1000 años es como un día. 1000 años nuestros es como un día de Él. Como diciendo, bueno, los tiempos son de Dios. Pero mirá de qué manera, aun cuando el mismo Juan el Bautista no daría un cobre por él mismo, Jesús dice todo lo que dice. ¿Quién es? Este es un profeta. Y más que un profeta. Y de cierto, ¿sí? Dice, este es el mayor de todos los profetas. ¿Ya sabes cómo fue el mayor de todos los profetas? Lo dijo Jesús, Juan el Bautista. Más grande que Isaías, más grande que Isaías. Más importante que Jeremías, más importante que Jeremías. El más importante de todos los profetas, Juan el Bautista. Pero a la vez, si bien él es el mayor, también aclara el versículo 11 sobre la segunda mitad, también es el más pequeño. Está bueno eso, ¿no? Que aunque lleguemos a ser los más grandes, no nos olvidemos que somos también los más pequeños. En el reino de los cielos es el más pequeño. Él es el mayor que ha nacido una mujer en la tierra. No hay otro más grande que él. Pero arriba es el más pequeño. Y eso está bueno, ¿no? Esa dualidad de que somos grandes en Dios y a la vez somos los más pequeños. Y eso se corona con este final donde aclaremos, ¿no? Está bien, está linda la expresión cuando dice, y en esta aclaración final, donde se abre para nosotros toda esta cartografía de posibilidades de situaciones a vivir o vivir allá, donde Jesús entonces dice en el versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista, que son esos, ¿no? Dice, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Está hablando de la violencia que sufrió Juan el Bautista. Porque la hija de Herodías danzó, Herodes fue, de alguna forma seducido y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Qué violencia, ¿no? Y mirá, pero esa violencia la sufrió Juan el Bautista, sí. Pero ¿a quién se le atribuye Jesús? Al reino de los cielos. Decite a vos mismo, yo soy reino de los cielos en la tierra. Yo soy parte del reino de los cielos. ¿Y qué sufrió el reino de los cielos? Violencia. ¿Sufrimos solos? No, el reino de los cielos está con nosotros sufriendo. ¿Es una novedad que el reino de los cielos sufra violencia? Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es atacado, es golpeado, es encarcelado, es difamado, es violentado en sus derechos. El reino de los cielos sufre violencia. Y dice, y los violentos lo arrebatan. Y a veces nosotros damos vuelta a esta palabra y nos vamos por una tangente que no tiene nada que ver. Si ya estamos entendiendo, creo que sí, ¿no? Que es lo que en verdad está diciendo este pasaje. Tenemos que desaprender lo que mal aprendimos, ¿no? En cuanto a este pasaje. Y tenemos que entender que el reino de los cielos sufre violencia, pero también los violentos lo arrebatan. Hay un mundo espiritual de mucha violencia que pueden llegar a arrebatar el reino de los cielos de nosotros.
Juan el Bautista estuvo, ya te dije, en el filo de esa cornisa. Juan el Bautista se pudo haber perdido si hubiera encontrado tropiezo en Jesús. ¿Sabés que el diablo es ladrón? ¿Y que el reino de los cielos está en vos? Bueno, si te toca sufrir violencia, no te sorprendas. Pero lo que el diablo quiere es robarte la salvación. Quiere arrebatar el reino de los cielos dentro tuyo. Y hay muchos violentos, muchos demonios, sí, y emisarios de los mismos infiernos, capacitados y dispuestos para eso. Pero mayor es el que está con nosotros. Nos reímos de la adversidad y el adversario, porque no hay fuerte fuera de tu Dios y de mi Dios. El fin de Juan el Bautista, que sufrió violencia, porque el reino de los cielos estaba en él, su fin ya está anticipado, dicho, ¿no? ¿Fue malo o no? Fue un fin bueno. Sí, porque ya se dijo, ¿no? ¿Quién era él? Profeta y más que profeta. El mayor aquí en la tierra, pero cuando llegara y llegó entonces al cielo, se iba a encontrar que era el menor. El más chiquito. Cualquiera en el reino de los cielos era mayor que él. En esa comparación, tierra-cielo, ¿no? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos. Gracias, Rey. Decirle porque no me voy a quejar más. Decirle por mis cárceles. Porque me ayudan a menguar. Y ayudan para que tú crezcas en mí. Porque soy enviado delante de tu faz como Juan el Bautista. Para cumplir esa palabra, Señor, es necesario que al fin mi vida sea perfeccionada. Decirle gracias, Señor, por el fuego que purifica. Por el fuego y la prueba de fe que no me va a derrotar, porque esta es la fe que ha vencido. No la que se vence, no la que va a ser vencida. Esta es la fe que vence al mundo. La fe que cree que Jesús es el Señor. Lo que por un momento tambaleó Juan el Bautista. ¿Eres tú? ¿Dudó de Jesús? ¡Qué horror! Jamás dudemos de la verdad, del verdadero. Jamás. Jamás pongamos en duda aquel que es veraz. Aquel que es la verdad. El camino, la verdad y la vida. Señor, decirle, mira por mí y la violencia que sufro por causa de ti en mí, por causa de tu reino en mí. Sufro lo que sufro, pero Señor, al fin tú me levantarás. Al fin tú te glorificarás. Al fin se cumplirá aquello para lo cual aún Juan el Bautista había nacido de mujer, ninguno mayor que él. Ahora era el peor de todos, el más arruinado, de la cárcel más oscura seguramente. El que estaba preparado para él el peor sufrimiento, ser decapitado. ¿Y acaso nosotros no estamos dispuestos a perder la cabeza por Cristo?